Hola a todos y a todas, acá con ustedes de nuevo Oscar. En este video tutorial les voy a mostrar cómo generar curvas de nivel para crear topografías en Revit. Para llegar a este resultado vamos a emplear el software Recap Photo, que nos permitirá editar un mallado fototexturizado que hemos obtenido a partir de aerofotografías georreferenciadas. Y también vamos a emplear el software Rhinoceros con su plugin Grasshopper para escribir una definición paramétrica, la cual al final nos entregará unas curvas de nivel tridimensionales que luego exportaremos para crear una topografía nativa en Revit. En el caso de nosotros como arquitectos o ingenieros, esta información resulta fundamental al momento de formular un proyecto, sea nuevo, sea un trabajo en una construcción existente, porque pues nos permite tener en maqueta digital las condiciones topográficas reales del sitio. Y a propósito, el lugar que escogí para generar el contenido que empleo en este tutorial y que les estoy mostrando en la parte superior es un terreno rocoso que finaliza en un vacío con vista hacia una meseta, una especie de acantilado si lo desean, que ofrece un excelente escenario para construir una casa de descanso. Es un lugar genial. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Una vez cargamos nuestro mallado fototexturizado, lo primero que les recomiendo es guardar una copia de trabajo para no alterar el original. En esta copia vamos a realizar una edición del mallado, en la que en primer lugar vamos a quitar segmentos parásitos que están por ahí flotando y que generalmente se originan en ramas de árboles y arbustos. Para esta operación vamos a emplear las herramientas de edición, de las cuales ya hablé en mi anterior video, y especialmente en esta primera etapa la herramienta lazo para eliminar los objetos flotantes que estamos viendo aquí, como los voy eliminando por todas partes. Ahora, por otra parte, vamos a emplear las herramientas esculpir o suavizar, las que ustedes prefieran. Les invito a que exploren y comparen resultados. Estas herramientas las vamos a emplear para eliminar las protuberancias del mallado. Este caso que les estoy mostrando, es que estamos trabajando acá, es realmente sencillo. Les voy a mostrar un caso más complejo mientras sigo haciendo esta edición de un mallado con características más difíciles para la edición. A este mallado que ya están viendo acá, tuve que eliminarle la vegetación, una vegetación compuesta por árboles del orden de 4, 5, 6 metros de altura. Tuve que eliminar esto para poder rescatar la topología real del terreno. Como se ve en la parte inferior, el resultado obtenido, podemos apreciar la inclinación del terreno, y en la parte superior ahí veo el mallado del terreno y también las curvas de nivel, que al final de cuentas es el derivado directo del trabajo de aerofotogrametría. Por lo pronto, continuamos haciendo la edición de nuestro mallado. Estamos suavizando algunas de las protuberancias que se originan en arbustos y algo del pasto que se hallaba allí. Hay que tener especial cuidado de pronto con no modificar demasiado las zonas rocosas, porque muy seguramente vamos a requerir de esa información para saber en dónde podemos intervenir y tal vez de pronto dónde no. Y al mismo tiempo que voy haciendo el suavizado del terreno, voy también inspeccionando dónde puedo encontrar segmentos parásitos que están por allí flotando. No es tan fácil de ver. Entonces yo recomiendo, pues, como según la extensión del terreno que ustedes estén editando o del mallado que ustedes estén editando, pues hacer una inspección más o menos rigurosa. Como ustedes pueden ver, intento filtrar la mayor cantidad de estos objetos flotantes. Identifico por allí cuáles son segmentos o partes de arbustos, y con la edición de estas pequeñas partes que les estoy mostrando acá, ya vamos llegando poco a poco al final de la edición de nuestro mallado. Hago una última inspección muy rápida. Siempre sigo encontrando algunas cosas que eliminar, pero pues pienso que ya podemos pasar a la parte de exportar. Entonces, aquí, terminando nuestra inspección, lo que vamos a hacer es venir aquí a la parte inferior izquierda, le decimos exportar. Vamos a escoger nuestro formato de archivo, que no necesariamente va a ser OBJ, sino de pronto más bien FBX. Bueno, no voy a modificar la resolución. Podría generar una malla
menos densa, pero que va a perder mucha resolución, va a perder fidelidad. Entonces voy a dejar preferiblemente la reducción del mallado en 0, quiere decir que voy a obtener un mallado con muy alta definición. Lo voy a dejar en ese estado por lo pronto. Cambio estos pequeños parámetros que tenemos acá y pues salvamos, guardamos nuestro archivo 3D, nuestro mallado 3D en formato FBX, y con esto terminamos la primera parte, que es el trabajo con Autodesk Cap Photo. Vamos a pasar a escribir la definición en Grasshopper para hacer la segmentación del mallado y generar nuestras curvas de nivel. Recuerden que cuando hacemos una definición en Grasshopper la podemos reutilizar tantas veces como sea necesario, de manera que vamos a optimizar enormemente nuestro flujo de trabajo. No se lo pierdan, viene enseguida. Una vez lanzamos Rhinoceros, lo primero que vamos a hacer es elegir el sistema de unidades métricas para objetos grandes. Enseguida vamos a importar nuestro archivo FBX que hemos creado en Recap Photo. Vamos a asegurarnos de desactivar la opción de convertir en sub D el mallado y ya lo tenemos acá. Enseguida como vemos que el plano de referencia está por encima del mallado, vamos a crear un plano personalizado. Venimos a planos y elegimos el vértice inferior del mallado. Esto nos va a permitir tener una referencia de base para medir las alturas de nuestra segmentación. Ahora lanzamos Grasshopper, escribimos Grasshopper en la barra de comandos, se abre la ventana de Grasshopper y estamos listos para empezar a escribir nuestra definición. Lo que vamos a hacer enseguida es ir al menú parámetros, a la izquierda params, y escogemos el componente malla y vamos a asignar este mallado a este componente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Picamos en nuestra malla, picamos en nuestro componente, clic derecho y le decimos seleccionar malla. De este modo, cuando yo hago clic en mi componente, veo que a la izquierda mi mallado se torna verde. Lo voy a colocar acá en modo sombreado. Y voy a buscar también el componente plano para configurar un plano de referencia. Selecciono el vértice que me interesa. Voy a tener cuidado de mantener la misma orientación de mis ejes originales y allí tengo pues ya dentro de la interfase de Grasshopper mi mallado tridimensional. Ahora lo que voy a querer tal vez hacer es ocultar este mallado en la interfase de visualización, para lo cual hago clic centro y le doy clic sobre el bombillo, sobre la bombilla, sobre el foco y lo apago. Ya tengo acá internalizado mi geometría del terreno con su respectivo plano de referencia. Enseguida lo que voy a hacer es buscar un componente bounding box. Este componente bounding box me va a permitir encerrar mi malla y le voy a asignar el plano de referencia que recién acabo de crear, de modo que tengo mi geometría contenida dentro de un bounding box, dentro de una caja de contorno. Esa caja de contorno me va a permitir ubicar después mis planos de segmentación, es muy importante, y también encerrar el área sobre la cual quiero calcular mis curvas de nivel. Puede que no lo quiera hacer en la totalidad del terreno, entonces de allí que sea importante hacer esto. Ahora voy a traer un componente escala NU. Desde la parte superior voy a conectar mi geometría. Voy a empezar a eliminar elementos redundantes y aquí tengo previamente unos controles, un slider y unos botones que he parametrado antes para que sea más fácil. Voy a conectar uno al eje Z y luego voy a conectar mi componente plano a la entrada plano del escalador. Eso me permite, como ustedes se dan cuenta, escalar en el eje Z sin que pierda la referencia de base, que es el plano XY que he definido anteriormente.
Ahora voy a buscar un componente move desplazar, que me va a permitir mover la caja de límite en el eje Z, en el eje X, en el eje Y. Entonces voy a conectar aquí mi bounding box, el componente mover, voy a colocar un vector en Z y este otro botón lo voy a conectar a mi vector en Z. Ahora de pronto voy a preferir conectar mi slider, es más efectivo, exacto, y voy a querer de pronto cambiar un poco los parámetros de mi deslizador, que está muy sensible. Hago doble clic, voy a bajar los límites de mi deslizador. Si vuelvo y fijo los límites a menos 50 y 50 en positivo, voy a observar que la operación es mucho más suave. Si se fijan, he decidido elevar un poco la caja de límite para eliminar de mi cálculo la parte inferior de mi mallado, no me interesa en absoluto. Y ahora conecto mi otro botón al eje X, que me permite escoger en el sentido del eje X la parte del terreno que me interesa. Por lo pronto voy a abrazar la totalidad del terreno, pero si quisiera solo tratar una parte en específico, y esto para sus futuros trabajos, es mejor que uno tenga esa opción. Igual en el eje Y. Entonces aquí lo tienen, uno puede escoger una parte mínima a tratar si lo desea o la totalidad del terreno. Como ya tenemos definido nuestra caja de límite, ahora vamos a llamar el componente de color. Nos va a permitir crear diferentes tonalidades para que identifiquemos mejor nuestros elementos en el espacio de trabajo. Como se pueden dar cuenta, la parte inferior la estoy ignorando. De pronto voy a querer calibrar un poco la altura de mi bounding box también para definir el límite superior. Posteriormente puedo calibrar de forma más fina hasta donde quiero recortar. Recuerden, por ejemplo, que estas zonas que quedan cortadas luego pueden generar círculos al momento de crear nuestras curvas de nivel. Enseguida vamos a utilizar un componente de construir caja que nos va a permitir recuperar las dimensiones en Z o las coordenadas en Z de los límites de nuestra caja de segmentación. Ahora ese dominio lo voy a disolver para poder encontrar de forma individual cada una de las coordenadas que me establecen ese límite. Luego utilizaremos un componente de sustracción. Este componente de sustracción lo traemos acá y conectamos nuestra salida S a nuestra entrada A en el componente de sustracción y la salida E a la entrada B. Como resultado obtendremos un valor negativo, de manera que vamos a traer un componente que nos permitirá convertirlo en valor absoluto, es decir, que independientemente que el componente nos arroje valores positivos o negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Pero nos damos cuenta que tiene decimales, entonces lo vamos a transformar en un número entero con el componente integer, de manera pues que ya no tengo unidades decimales. Enseguida voy a traer un panel y a este panel le voy a asignar un valor aleatorio, vamos a decir 1.20, y luego vamos a traer un componente de división. Voy a dividir mi número entero entre 1.20 o entre 0.80 y esto nos va a definir la distancia vertical en el eje Z entre nuestras curvas de nivel al momento de hacer la segmentación. Quiere eso decir que en este momento tendríamos 80 centímetros entre curvas de nivel en el eje Z. Como muy seguramente vamos a tener un número con factores, con fracciones decimales, vamos a volverlo un número entero, traemos otro integer y puedo jugar con esas cifras a mi acomodo. Acabo de digitar 0.70
Y ahora voy a traer un slider. No, voy a generar mi parámetro. Voy a utilizar el componente Scribble y lo voy a bautizar Step, paso. Ahora, volviendo al número entero que he obtenido anteriormente, vamos a buscar un componente serie. Con este componente serie vamos a crear los parámetros de segmentación de nuestra geometría. Entonces tenemos que definir un paso y un conteo. Ese conteo lo vamos a sacar de nuestro número entero, lo conectamos a la entrada C. Ahora vamos a llamar un componente matemático de división, y a este componente matemático de división vamos a conectar nuestro número entero. No, tal vez lo mejor que vamos a hacer es llamar un panel. Vamos a colocarle el valor 1. Vamos a dividir ese 1 entre nuestro número entero y el resultado lo vamos a conectar a nuestra entrada n. Vamos a conectar a nuestra entrada n y ahí tendremos los diferentes parámetros de segmentación, como ya lo podemos ver ahí en la previsualización. Voy a hacer una verificación rápida de mi estructura de datos y posteriormente vamos a llamar el componente evaluar caja. Con nuestro componente evaluar caja, lo que vamos a hacer es evaluar nuestro bounding box. Vamos a conectar nuestro bounding box a la entrada B y enseguida vamos a ver que tenemos ya un plano. Ese es nuestro primer plano de segmentación. Necesitamos muchos más. Tenemos un punto de referencia y a la izquierda tenemos unos parámetros que vamos a poder utilizar si lo queremos. Si la entrada W o WB es la que nos interesa, porque es a donde tenemos que conectar nuestra colección de parámetros que hemos obtenido a través del componente serie. Entonces ya con esto lo que hacemos enseguida, conectamos nuestra salida S, donde están todos nuestros parámetros, a la entrada W o WB. Y allí ya nos va a aparecer nuestra colección de planos de segmentación. Vuelvo a verificar mi estructura de datos. Tengo 3 niveles y tengo una sola rama con 11 elementos. Y a la izquierda ya veo mis planos de segmentación. Esos son los planos de segmentación que me van a servir para generar mis curvas de nivel. Hechas un par de verificaciones en nuestras diferentes salidas, voy a verificar ahora mi estructura de datos. En el componente G veo que tengo una rama con 2 niveles, mientras que en mi bounding box, o en mi componente más bien de evaluación de bounding box, tengo una rama con 3 niveles. Necesito hacer que estas ramas de datos, que estos flujos de datos, si lo podemos llamar así, se sincronicen, o sea, que vengan con una rama en 2 niveles. Para ello vuelvo y verifico, efectivamente tengo 3 niveles acá. Voy a necesitar un árbol de datos a modificar, que en este caso es la serie, que viene con una rama y 3 niveles. Y por otra parte voy a necesitar una guía, que es mi componente move, de donde viene mi bounding box, y lo conecto, y al final voy a poder ver que sigo con una rama y 2 niveles de datos. Esto lo voy a conectar a mis parámetros para confirmar que a la salida mis planos de segmentación mantienen la misma estructura de datos. Eso es importante luego, más adelante, al momento de empezar a entrecruzar información que viene de diferentes partes, para evitar que haya errores en la forma como se tratan los elementos, o por ejemplo en la forma como se ordenan las curvas de nivel. Hay un libro que trata eso, o que explica un poco eso,
en castellano. Voy a dejar el enlace para que lo consulten. Por lo pronto se han dado cuenta que ya he conectado mis parámetros de posición y que los puedo modificar con respecto a mi geometría. Como pueden apreciar, entonces simplemente si los muevo va cambiando la posición de mis planos de segmentación. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a asignarles de pronto valores iguales y los vamos a conectar cada uno en su respectiva entrada. Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de la primera parte de nuestro video tutorial de cómo crear topografía a partir de aerofotografía utilizando Rhinoceros y Grasshopper para Autodesk Revit. En la segunda parte, cuyo link aparece aquí arriba a la izquierda, a mi izquierda, derecha, izquierda, van a encontrar el enlace y viene enseguida. No se lo pierdan, los espero allí. Chao.